hoy. ¿Quiénes vinieron ayer? A ver, para saber. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, significa que sirvió la de ayer a pesar de que tenía unos nervios locos después de mucho tiempo de no estar en una semejante exposición y en esta feria. Lo importante que es esta feria. Hoy ya estoy un poquito más relajado, ya saqué la tensión del día inicial. Muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir. Saben que para mí este es un evento muy especial cada año, especialmente este año por lo que significa no haber tenido feria durante 2 años, el drama de no haber tenido esta hermosa feria durante 2 años, y por lo que significa para mí en particular el hito de haber cumplido 10 años y haber iniciado justamente este emprendimiento, este proyecto hace 10 años en esta misma feria. La charla que les voy a proponer hoy tiene que ver con qué significa digitalizar una editorial, pero en términos de cómo pensar o cómo diseñar o cómo imaginar un modelo de negocio digital que les permita rentabilizar los contenidos que ustedes producen. Es una charla bastante atípica, muy diferente incluso, si han visto alguna otra mía, muy diferente a otras que les he compartido, que va a tener 3 bloques, si se quiere, como para irlo diagramando y para que lo tengan un poco en la mente. Una primera parte más conceptual, con ideas de cómo ir diseñando, cómo ir imaginando este posible modelo de negocio, esta posible forma de generar ingresos digitales con el contenido que ustedes producen. Un segundo bloque con muchos ejemplos que considero yo que son los más destacados, los más disruptivos, que tienen que ver con el mundo del libro y que están generando ingresos concretos. Siempre me piden casos, siempre me piden como, bueno, ¿y esto? ¿Pero quién lo hace esto? Bueno, les voy a traer unos cuantos casos, incluso casos de América Latina, que están logrando rentabilizar su negocio a partir de las estrategias digitales. Y un tercer bloque definido o focalizado en los NFT, que quería ser la primera persona que hable de NFTs en la Feria del Libro de Buenos Aires, así que voy a cumplir ese sueño. Tenía que introducir el tema sin dudas, y bueno, voy a tratar de introducir un bloque un poco también conceptual, pero clarificador, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Imagino que muchos de ustedes habrán escuchado que sea hablar del tema, la mayoría, entiendo, no entenderá demasiado de qué va. Voy a tratar de ser bastante claro al respecto, pensar o dibujar qué es lo que nos permitiría esta nueva tecnología y también contarles cuáles son los emprendimientos o proyectos que están trabajando en esta dirección, vinculando NFT con el mundo de los libros. Así que ahí vamos a arrancar un poquito el viaje. Y bueno, saben que, digo, lo que tiene que ver con conferencias, hoy finalizo, después a las 12 tengo un panel en el que participo de la CERLAC, con un informe de un estudio que hizo la CERLAC, pero después tanto el día de hoy como mañana estoy disponible en la feria, dando vueltas y demás, así que lo que quieran a su disposición. Bien, pequeño momento spam, como hice en el día de ayer. Espero que les haya servido la presentación de ayer. Como les conté, traté de introducir muchos temas, muchos conceptos, muchas ideas en una charla de 1 hora y fue un poco errática con algunas cuestiones, pero fui tratando de transmitirles cuál es la mirada o la percepción que tengo de la industria editorial hoy, de los problemas serios, estructurales que tiene la industria editorial hoy y que no han mutado, incluso se han agravado con el correr del tiempo, y de las oportunidades que nos dan las tecnologías como para ir mejorando un poco esto. Lo que vamos a ver hoy es una charla, como les proponía ayer, bastante más pragmática, bastante más concreta, en la cual se van a poder llevar ideas y ejemplos y casos específicos como para poder implementar en el día a día o en los proyectos que llevan adelante. ¿Cuál es la etapa número 1? El primer paso. Voy a ir como un poquito con una suerte de metodología de cómo ir diseñando o pensando, imaginando el modelo de negocio. ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, la primera etapa es pensar la idea, ¿no? Pensar cuál es la propuesta de valor que ustedes tienen a partir de lo que tienen, a partir de lo que saben hacer, a partir de lo que no saben hacer. ¿Qué es lo que pueden imaginar y cómo pueden imaginar este modelo de negocio digital? Entonces,
Primero, como 4 o 5 ideas concretas al respecto de esto. Traten de quitarse cualquier prejuicio y cualquier preconcepto, porque si estamos introduciéndonos en un universo totalmente diferente, que tiene reglas de juego totalmente distintas, es lógico que nos quitemos de la espalda, al momento de idear y al momento de empezar ideas, tener un anotador, lápiz, papel, lapicera y empezar a jugar con posibilidades muy locas, y con este concepto, ¿no? Totalmente fuera de prejuicios, totalmente fuera de los conceptos que ustedes vienen manejando habitualmente. Tienen que lograr hacer un cuadro, yo les voy a ir mencionando algunas cosas, algunos supongo que estarán más familiarizados que otros con estos conceptos, pero tienen que lograr armar un cuadro FODA, que se suele denominar, que es un cuadro de fortalezas y debilidades, como de grandes rasgos, es decir, tratar de también en este mismo papel dibujar cuáles son aquellas cuestiones sobre las cuales ustedes son fuertes, y esto tiene que ver con el tipo de contenido que producen, por ejemplo, ahí está la fortaleza, ¿no? ¿Cuál es el saber que tienen en cuanto al tipo de contenido que saben hacer? El tipo de audiencia a la que llegan, tal vez ya tienen una base de datos, ya tienen una matriz, y eso es una fortaleza, ya tienen una audiencia a la cual le podrían contar sobre un nuevo modelo de negocio. ¿Y cuáles son las debilidades? Tal vez van en la misma dirección, ¿no? Tal vez no tienen una audiencia suficiente como para pensar un modelo de negocio y tienen que trabajar más en esa dirección. Es importante como sincerarnos en este punto y saber cuál es las fortalezas y cuáles son las debilidades con las que ustedes cuentan al momento de imaginar un posible modelo de negocio. Y que esto les sirva también para discriminar un poco cuáles pueden ser los mejores caminos o los caminos más seguros. Un poquito en la dirección de la primera, ¿no? Anotar todas las ideas que se vengan a la mente. Yo suelo tener como una suerte de planillita Excel en donde voy anotando todo lo que se me ocurre, aunque ni siquiera hoy tenga tiempo demasiado de pensarlo, desarrollarlo, pero después lo tengo ahí, lo voy a tomar como un apunte y lo puedo seguir desarrollando en otro momento. Empezar a pensar, y esto lo vamos ahora después a desarrollar un poquito más, ¿qué implica desarrollar este modelo de negocio? Si es un modelo de negocio que lo puedo llegar a desarrollar de una forma más o menos simple, más o menos rápida, ágil, sin demasiado costo, sin demasiada inversión, o no, o hay una pieza clave que involucra una inversión muy considerable ya desde el inicio, y empezar a pensar también qué ingresos y qué egresos podría llegar a tener, ¿no? A partir de esto. Yo les voy a enseñar ahora a dibujar un poquito este esquema. Y lo último, que es como bien importante que les puedo transmitir en esta primera instancia. No traten de inventar la pólvora, no se trata de pensar en algo que sea 100% disruptivo, 100% innovador, totalmente diferente a todo lo que hay. De hecho, van a ver, ahora les voy a mostrar distintos ejemplos, en donde voy a traerles como el ejemplo insignia, pero también les voy a mostrar que hay 20 ejemplos más similares que están funcionando en cada uno de los casos. Entonces, no se trata de eso, pero sí se trata a veces de pensar cómo. Sí se trata ahora sí de pensar cómo podemos pensar algo que se distinga de lo que existe bajo dos ejes, que es como se suele jugar, con la diferenciación o con el enfoque. ¿Qué significa esto? Bueno, tal vez podemos hacer algo igual a lo que ya existe, pero con alguna característica que nos diferencie. Ese sería como un factor. En cuanto a la propuesta de valor, en cuanto al servicio, en cuanto al contenido, en cuanto a la forma en que nos relacionamos con los lectores, con algún grado de diferenciación con lo que existe, o bien por enfoque, que sería tomar una idea innovadora, potente, que ya funciona, pero focalizarla en nuestro nicho, en nuestra audiencia y en nuestro contenido. Y es lo mismo, pero lo llevamos a otro universo o a otro contenido. Este es el primer paso, obviamente, empezar a jugar con ideas y empezar a pensar cómo podríamos o cómo imaginamos que podríamos monetizar los contenidos que ya producimos, que en la mayoría de los casos va a ser la fortaleza de ustedes, bajo dinámicas digitales. Obviamente, el último ítem, ver ejemplos, googlear, obviamente como un caso, ¿no? Y acá les voy a traer uno de los conceptos que para mí es de los más importantes. Algunos que han asistido a alguna que otra formación nuestra ya me lo han escuchado mencionar. Lo voy a tratar de describir con bastante profundidad. Para mí es un eje clave, esto que les muestro en pantalla y que les voy a contar ahora. Y es un eje clave porque es muy diferente, o es radicalmente diferente a cómo funciona un proceso tradicionalmente en el mundo editorial. Cuando pensamos un proyecto digital de cualquier índole,
hay tres fases que son tres fases que, si lo ven, es inversamente distinto a como lo hacemos en el mundo del libro tradicional. En el mundo del libro tradicional ustedes producen un libro, lo trabajan editorialmente, lo piensan con el autor, lo diseñan, lo imaginan, lo arman, lo maquetan, lo imprimen, lo distribuyen, y ahí empieza un poco como la fase del marketing y la visibilidad y la comunicación y la prensa, ¿no? Empiezan los eventos de presentación del libro, las acciones de comercialización que puedan hacer, la comunicación en las redes, la prensa en los medios gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza como toda esta dinámica que empieza después de haber diseñado el producto. Esto es lo normal y es como ocurre tradicionalmente. Cuando pensamos un modelo de negocio digital, mi propuesta es que lo piensen al revés. Y este esquema que les propongo es como realmente funciona y es como yo creo que deben hacerse las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el primer paso es crear el producto y crear la audiencia para ese producto. Debemos empezar ya a crear la audiencia para ese producto. Incluso les diría que antes de crear el producto, yo ayer les hacía como una pregunta de qué viene antes, los lectores o la venta de los libros. No, primero empezamos a crear la audiencia, después la empezamos a hacer crecer a esa audiencia, y cuando tenemos una masa crítica suficiente de audiencia, ahí la vamos a empezar a lograr monetizar. Ahí le vamos a poder recién pedir que nos paguen algo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo muy evidente de esto, pero quiero que vayan haciéndose esta idea, porque esta idea es la que realmente funciona. Esta idea significa mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo que muchas veces no estamos dispuestos a dar, tiempo real, estamos hablando a veces de procesos que pueden tardar años en construirse, en armar esta comunidad, en armar esta audiencia que después nos va a venir sola a pedir que le demos contenidos y sola les puedo asegurar que nos va a venir a pagar por ese contenido. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo bien evidente de esto. Espero que lo vayan visualizando. No sé por qué se abrió esto, perdón. ¿Cuántos conocen el gato y la caja? ¿Lo conocen? A ver. Sí. Bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo porque ayuda que conozcan este producto. Para mí, lo traigo como un gran ejemplo de este concepto. Hay muchos, hay miles, pero tomé este que me parece que es un gran ejemplo de este concepto y que ayuda a visualizar muy bien lo que quiero transmitirles hoy en cuanto a cómo pensar o diseñar un modelo de negocio. Un modelo de negocio, estamos hablando acá en una escala pequeña, chica. Los modelos de negocio digitales pueden ser gigantes o pueden ser muy pequeños. En este caso es una escala pequeña, pero es muy interesante lo que ha logrado hacer. Es un producto, para quienes no lo conocen, no voy a profundizar demasiado en el producto en sí, pero para quienes no lo conocen, es un equipo que lo que trata de hacer como foco fundamental es difundir la ciencia, con una mirada muy particular sobre la ciencia, muy especial sobre la ciencia, pero tratan de difundir la ciencia. ¿Y cómo hacen esta difusión de la ciencia? A partir de contenidos. Contenidos que cobran todo tipo de formato. Un poquito lo que les contaba ayer, ¿no? Producen libros, sí, venden libros, sí, pero también producen charlas, producen conferencias, producen contenidos en audio, producen contenidos en formatos digitales, comercializan todo tipo de productos en torno a la producción de contenidos, y esos contenidos tienen como finalidad difundir la ciencia, bajo, insisto, una perspectiva que tiene que ver con la mirada que ellos tienen sobre la ciencia y cómo atraen nichos específicos interesados en los contenidos que ellos buscan. Fíjense todo lo que hablamos ayer, ¿no? Para los que vinieron ayer, un poco la curaduría y cómo buscar un segmento específico de interés en base a los contenidos que producen, y cómo pensar que no producen libros. En realidad lo que producen son contenidos bajo un eje y los producen bajo todas las modalidades y formatos que se les ocurran. O sea, no es una editorial, podríamos decir, bajo el punto de vista más típicamente tradicional, pero producen contenidos y comercializan libros, con lo cual la diferencia ahí es muy finita. Antes de desarrollar más el modelo que tienen ellos, voy a ir a un esquema que lo habrán visto y yo lo he mostrado en infinidad de veces. Es un esquema que viene cada vez cobrando más vigencia a medida que va corriendo el tiempo. La verdad que es un esquema que tiene por lo menos 15 años y no más, pero que cada vez pasa el tiempo y esto va cobrando cada vez más vigencia. La verdad que es una mirada excepcional que tuvo en este momento Chris Anderson para poder desarrollar esto que es el long tail. El long tail es algo que en la industria del libro estamos bastante familiarizados, pero que aplica, les digo, que a una infinidad de industrias y sectores. ¿Qué me dice, para quienes no están familiarizados, este esquema? Me dice que, por un lado, tengo algunos pocos libros que venden mucho,
y por otro lado tengo muchos libros que venden muy poquito. Que es como funciona un poco el esquema del mundo editorial, y así funciona cada vez más. Cada vez más sabemos que alcanzar esto, alcanzar un libro que venda 20.000, 30.000 ejemplares, ya es un hito. Antes era más una norma, hoy ya es un hito. Y tener libros que venden 500, 1.000, 1.500 ejemplares es lo normal, y ya les digo que es un resultado exitoso prácticamente, ¿no? Y la curva esta se va cada vez apaisando y extendiendo más a medida que hay más oferta de contenidos, un poco lo que hablábamos ayer también, ¿no? Solamente les doy un dato, en Amazon hay por lo menos 3 millones de libros. O sea, la oferta de libros es gigante y todos los libros van vendiendo muy poquito. Ahora, este cuadro tiene muchas lecturas. Y una lectura posible es esta. En lugar de hablar de productos, hablemos de personas, o hablemos de empresas, o hablemos de organizaciones, y hablemos de la capacidad que tienen estas empresas o organizaciones de generar ventas o de traccionar ventas o movimientos. Lo planteo en el caso de los influencers, por ejemplo. Tenemos celebridades en un caso, tenemos microinfluencers en el otro caso. Los microinfluencers tienen una capacidad mínima de vender, pero pueden vender y están en esta instancia de vender 100 ejemplares, 200 ejemplares, 500 ejemplares. Las celebridades sabemos que son las que logran vender miles de ejemplares. Para hablar estrictamente del mundo del libro, pueden comercializar en realidad cualquier cosa. Entonces, acá cuán importante es el grado de audiencia y el grado de capacidad de comunicación que tengamos para poder llevar adelante un proyecto. Vuelvo al gato y la caja. Ellos, como les decía, venden productos, venden sus libros, hacen preventa de sus libros, venden sus conferencias, venden sus actividades, venden sus contenidos digitales, tienen una oferta típica de un precio del producto y la gente los compra o no los compra, generan actividades en las redes sociales para atraer al público y para hacerse visibles, o una dinámica, si quieren, hasta ahí un poco típica. Pero se plantearon desde hace unos años lo siguiente, que este es el modelo que quiero traerles y que me parece que es el más disruptivo, que es lo que ellos denominan el bancante. Lo que dicen es, ¿te gusta lo que hacemos? Le dicen a su audiencia, ¿les gusta lo que publicamos? ¿Les gusta lo que generamos, los eventos, las actividades, lo que hacemos a cotidiano? Bueno, para poder hacer esto necesitamos plata, necesitamos comer. Y necesitamos que nos puedan sostener. Y lo único que les pedimos a ustedes, comunidad, es un poco el mensaje, es que nos paguen 500 pesos al mes o 1.500 pesos al mes o lo que se te ocurra, o cualquier otra mensualidad que se te ocurra. Les dan como este abanico de opciones. Esto obviamente está atado a poder acceder a descuentos, a poder acceder a servicios, a poder acceder a contenidos exclusivos, a poder incluso recibir libros en forma anticipada que el resto de la audiencia no lo recibe. Hay algunas suertes de servicios, pero en realidad en el fondo, y lo más interesante, es que la gente paga por bancar el proyecto, porque el proyecto siga. Ellos cuando empezaron anunciando esto fue en el 2018, pero no es que lo anunciaron mágicamente. Lo anunciaron después de haber creado el gato y la caja, después de haber hecho crecido la audiencia, después de haber tenido una audiencia muy considerable, o sea, muchos seguidores, mucha base de datos, mucha comunidad, y en ese momento dijeron, bueno, ¿te gusta lo que estamos haciendo? Después de haber establecido esas dos fases, que no se hicieron en 2 meses, no se hicieron en 2 semanas, se hicieron después de mucho trabajo, mucho contenido, en donde ya había una credibilidad de qué es lo que me estaban proponiendo y por qué estaba buenísimo lo que estaban haciendo, dijeron, ¿te gusta? Necesitamos que empieces a pagar esto más allá de comprarnos los productos. En ese momento el primer paso fue obtener las primeras 100 personas, que fue como lo más inmediato, obtener 100 personas que empezaron a pagarle el contenido. Esto empezó a escalar y, por lo menos lo que ellos hicieron público hace un año atrás, tenían ya más de 1.500 personas que pagaban mensualmente para que el proyecto se sostuviera. Y lo más interesante, hicieron las encuestas a las personas de por qué pagaban. Y lo primero que salte como resultado es, quiero que exista, por eso te pago, porque quiero que esto siga existiendo. Y lo segundo, quiero que exista, pero no solo para mí, sino para los demás también, porque también me interesa que esto siga creciendo y quiero que otras personas vean este tipo de contenidos. Fíjense lo disruptivo y lo interesante de poder pensar que esto es posible. O sea, no es una cosa mitológica, ni que viene de Estados Unidos, ni de Europa, es un proyecto argentino, hecho con alambre inicialmente, empezaron a apostar por este camino, por este recorrido, entendiendo muy claramente, la verdad que tienen muy claras estas etapas, estas instancias, y hoy logran tener una masa crítica de 1.500, 2.000 personas que todos los meses les pagan
contenido casi al nivel de lo que sería comprar un libro, todos los meses. Y acá voy con una teoría que ayer se las dejé un poquito bollando, que tal vez algunos de ustedes las conocen más o no, a mí me encanta, es una de las teorías que compro. Muchas veces yo hago el desarrollo de haber llegado a una idea o a un contenido y después descubro que eso tiene un nombre, tiene un concepto. Es uno de los casos, que es la teoría de los 1000 fans verdaderos de Kevin Kelly. Kevin Kelly es el director de la revista Wired, que es una de las revistas de tecnología más importantes del mundo, y es una persona conceptualmente increíble, piensa y tiene como algunas ideas y reflexiones muy increíbles. Acá hay un par de lugares más, todavía si quieren, y desarrolló esta teoría, la dejó ahí dando vueltas, y la verdad es que un montón de gente la tomó y un montón de gente creyó. Yo ayer les contaba, estamos en un contexto en el cual todos ustedes tienen en sus bolsillos dispositivos que les permiten filmar películas al grado que permitía un estudio de televisión unos cuantos años atrás y distribuirlas a todas partes del mundo. ¿Sí? Tenemos una capacidad de crear contenidos que tiene una escala casi demencial a los términos actuales y no tomamos mucha conciencia de esto. Y el cambio de paradigma que estamos teniendo hoy es que ya no solo esto, sino que además tenemos la capacidad de monetizar esto, de que empiezan a aparecer un montón de estructuras, herramientas, recursos para que la monetización no sea algo muy loco, muy difícil de alcanzar. Y lo que me dice Kevin Kelly es, no necesitas tener un universo de 1 millón de personas, no necesitas ser una celebridad. Con tener 1000 locos que te apoyan en tu proyecto, con tener 1000 locos que te apoyan en tu proyecto editorial, ya podemos empezar a hablar de una dimensión que sea muy interesante para sostener por lo menos un microemprendimiento o un emprendimiento mediano. Fíjense, les doy como un ejemplo que es un poco la propuesta de él. Supongo que ustedes logran convencer a partir de la producción de contenidos que ustedes generan, que es la base de un proyecto editorial, que 1000 personas les paguen a razón de $100 a lo largo del año, no por mes, a lo largo del año. O sea, 2000 pesos a lo largo de un año. ¿No parece un objetivo demasiado difícil lograr que 1000 personas me paguen 2000 pesos fraccionados a lo largo del año? Obviamente seguidos por inflación y demás, ¿no? Pero no parece muy loco, no parece muy complejo. O sea, o si es complejo, bueno, es que tenemos un problema nosotros en que no tenemos un contenido muy atractivo, muy potente, como para que por lo menos 1000 personas se vean interesadas por lo que hacemos. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, son $100.000 al año. O sea, así de sencillo. Digo, no es tan complicado lograr que 1000 personas nos paguen $100 a lo largo del año. Fíjense lo simple y lo potente de este concepto. Claro, lograr que 1000 personas me paguen significa que tenemos que estar pudiendo hablar o comunicar a varias decenas de miles de personas. Esa es un poco la teoría. Que esta teoría se puede rotar y uno puede decir, bueno, no necesito 1000 personas, necesito 100 que me paguen $1000. Podrían pensar en distintos esquemas o distintos movimientos. Es una teoría con la que yo creo mucho, que creo que se pueden sostener y desarrollar muchos proyectos y muchos esquemas editoriales. Algunas plataformas que las menciono como para que las tengan en cuenta, algunas son más o menos conocidas para que ustedes puedan pensar en un posible ingreso de dinero fácil. Patreon es uno de estos esquemas que permite que Patreon y Buy Me a Coffee son estos esquemas que permiten que las personas me paguen por acceder a un contenido, pero la verdad es que me paguen para sostener el proyecto. Es el modelo de gato y la caja. Substack es un proyecto que la está rompiendo todo el mundo y que hay muchos proyectos editoriales con muchos proyectos de autores autopublicados dentro de esta plataforma, que lo que habilita es a que ustedes puedan tener una pieza de mail, el más antiguo de los formatos digitales, y que las personas puedan pagar por acceder a ese correo, por suscribirse a esa base y por acceder a ese correo. Entonces van a encontrar ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, que un autor entregue un libro por capítulo, algo prácticamente con lo que inició la industria editorial, cuando pensábamos en los folletines y en la distribución de los libros por capítulo. Bueno, puedo prometerle al lector que va a acceder a un libro por capítulos y que me pague por acceder a ese contenido. O Berkami, y acá me olvidé de incluir también a Cafecito, que son los esquemas de crowdfunding, que ahora voy a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Que es la posibilidad de que alguien me pague a mí antes de que exista el producto para que ese producto exista.
Sigo con la idea del desarrollo, todavía con la fase del desarrollo del concepto del modelo de negocio. Entonces tenemos la idea, tenemos esta posibilidad de que, bueno, no tengamos que pensar en escalas gigantes, vamos a pensar en escalas reducidas, pero que igual sean sumamente interesantes en cuanto a modelo de negocio. Ahora, ¿cuál es el mercado que necesitamos para que un producto o proyecto funcione? Bueno, les voy a mostrar dos herramientas fabulosas y muy simples para que ustedes puedan diseñar o pensar o imaginar un modelo de negocio y un mercado potencial. Facebook tiene lo que es su herramienta de publicidad, que más o menos algunos de ustedes habrán ingresado, la habrán usado en algún momento, que no solamente para hacer uso en cuanto a plataformas de publicidad, sino que también nos sirve para identificar mercados, porque lo que tiene Facebook es básicamente una base de 2.500 millones de personas de todo el mundo, segmentadas por intereses, gustos, edades, profesiones, lugares geográficos. Es una base maravillosa, soñada, con la cual ustedes pueden jugar rápidamente y decir ¿de cuántas personas estamos hablando? Y fíjense, yo acá hice un juego muy rápido y dije, bueno, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y un poquito más, 25 años a 65 años, que les guste Diana Gabaldon, Marcus Zusak, bueno, puse como algunos autores y autoras similares, género romántico, novela, histórica y demás, y Facebook rápidamente me dice hay 107.000 a 125.000 personas que viven en este lugar, que tienen estas edades y que de alguna u otra forma declararon que les gustan estos autores. Ya tengo mercado, ya tengo un estudio de mercado bastante claro y preciso de a cuántas personas potencialmente le podría llegar o le podría interesar un producto que, estoy dando un ejemplo, un producto que si ustedes producen este tipo de contenido, ¿no? Ahí dependerá, si son del mundo académico podrán hacer lo mismo, si son del mundo escolar podrán buscar docentes o profesionales de la docencia, si les gusta la no ficción también, de acuerdo a ejes de arquitectura o lo que fuera, pueden armar estudios de mercado y definir a cuántas personas potencialmente le pueden llegar. La otra herramienta, que es la herramienta de publicidad de Google, la muestro en el mismo sentido. La pueden usar como herramienta de publicidad, que es fantástica, pero no solamente eso, sino para también definir mercado. ¿Cuántas personas buscan lo que yo tengo hoy? ¿Cuántas hoy lo buscan? Bueno, rápidamente puedo saber que cuentos para dormir, este es un ítem que lo voy siempre dejando en las charlas y espero que alguien tome la bandera, que no veo que nadie lo desarrolle, pero para mí es una oportunidad gigante. Cuentos para dormir en Argentina, hay casi 200.000 búsquedas todos los meses de personas que buscan cuentos para dormir para niños, cuentos para dormir para niños de 6 años o lo que fuera, con configuraciones, búsquedas similares. Y un volumen que va, como ven, un poco en ascenso. 200.000 personas, hay una demanda concreta de personas queriendo cuentos para dormir. Y eso es un mercado. Nos define claramente cuál es la demanda que hay y nosotros podríamos pensar un modelo de negocio en relación con esto. ¿Cuál es nuestra tasa potencial de éxito? ¿Cómo podemos llegar a vincular esto con la idea de los mil true fans? Bueno, acá yo les hago un juego que es un juego típico de mercado y que ayuda mucho rápidamente, es un dibujo muy rápido, son cuestiones como esquemáticas simples pero para ordenar. Y a decirnos, bueno, si mi masa crítica son 100.000 personas, de acuerdo a como me dice Facebook, y logro que el 0,5 me pague, el 0,5% de las personas me pague, voy a tener una audiencia de unas 500 personas que me pueden llegar a pagar. O en el máximo escenario, unas 1.500 personas. Estos tres juegos, son tres juegos, estos tres porcentajes, no son porcentajes casuales, son los porcentajes que se suelen usar en este contexto de pensar un modelo de negocio digital. El 0,5, el 0,4, el 0,2 es un escenario pesimista, es un escenario malo. El 1% es un escenario de media y el 1,5% les diría que es un escenario excepcional. Para que vean la relación entre la cantidad de personas que hay que les puede interesar eso que hacemos y la cantidad de personas que finalmente nos pueden llegar a pagar por ese contenido. Voy con otro concepto más y ahora sí ya después nos vamos a ir metiendo con los ejemplos. Este es un concepto que también lo desarrollé ya en varias otras presentaciones, pero para mí sigue siendo muy importante. Cuando piensen en un modelo de negocio digital, lo que estamos ofreciendo es más que nada un servicio. Más allá de que ustedes vendan libros y los vendan como objetos sueltos, como archivos descargables, lo que ofrecen en el fondo es un servicio. Internet es un servicio. Todo lo que
surja a partir de Internet. Incluso, digo, ahora vamos a ver modelos de negocios digitales en donde lo que se entrega es un producto físico. Incluso en ese caso, cuando hay una dinámica que nace digitalmente, lo que otorgamos es un servicio. Y toda la dinámica de relación nuestra con los lectores es la de un servicio. Y suelo traer el ejemplo de los autos, de la industria automotriz, que no hay nada, no hay otra industria que produzca más el concepto de objeto que una industria automotriz, pero que hoy está mutando cada vez más hacia una industria de servicio. Como Kigo, que son este tipo de plataformas en las cuales puedo alquilar un auto por hora, por minuto. El concepto para una industria automotriz de producir y vender autos en unidades va en detrimento del concepto de empezar a dar autos que sean un servicio para las personas. Y esto en la misma dirección, fíjense que si la industria automotriz está transformándose en esa dirección, la industria de los libros más aún. Es más patente la idea del servicio. Y el último concepto, y ahora voy a desarrollar esquemáticamente los modelos de negocios digitales que hay, es también, esto se los tire como para quienes no lo conocen, que lo exploren y lo desarrollen un poquito más, es la idea del método Lean, que es un método que viene de las startups tecnológicas y que para mí es totalmente trasladable al modelo de las editoriales. La idea de poder pensar proyectos editoriales, modelos de negocios editoriales, que a ustedes les cueste muy poco esfuerzo poner en juego. Ese es un poco el concepto. ¿Cómo logramos esta idea que lograron desarrollar y que les parece que vale la pena llevar adelante y que validaron que hay un mercado que puede ser interesante para que paguen por este contenido? ¿Cómo hacemos para hacer esto y que me lleve el menor esfuerzo posible y que en 2 o 3 días lo tenga ahí andando y empezar a ver que realmente pasa o no pasa algo? Este sería como un poco el concepto, ¿eh? O sea, si ustedes dicen, bueno, a partir de ahora vamos a hacer una biblioteca digital en donde le vamos a dar acceso a los contenidos a las personas y van a pagar un abono mensual de esta forma, y dibujan todo ese modelo, de dibujar ese modelo a ponerlo en juego, no debería ser un desarrollo que lleve 1 año de trabajo y un montón de personas y un montón de inversión, porque ya ahí no sirve. Ya ahí no sirve. ¿Cómo pueden hacer lo más chiquito de esa idea que tuvieron? Lanzarse a jugar, aunque sea mal, aunque sea con errores, aunque las cosas no funcionen del todo bien, aunque no sea perfecto, pero que salir a jugar y empezar a ver si rápidamente eso que tuvieron como idea funcionó o no funcionó. Bien, ¿cuáles son los típicos modelos de negocios digitales que existen? Y ahora esto lo voy a ir usando con ejemplos. Primero, obviamente pueden vender unitariamente, es el menos atractivo de todos los modelos, pero pueden poner productos, ponerle un precio y que la gente acceda a esos productos. Para mí es el que menos gracia y sentido tiene en lo digital, pero es posible. La idea del freemium, la idea de que ustedes otorgan un acceso gratuito a algo, pero porque ese acceso gratuito permite comercializar publicidad, porque ese acceso gratuito permite que haya una parte del contenido que sea gratuita, pero haya otra parte que no, porque ese acceso permite patrocinio, porque ustedes tienen una audiencia tan grande que después permite que vayan a otras personas para que les paguen para sostener ese producto o servicio. Digo, hay como distintos esquemas que juegan en torno a dar un acceso gratis a sus lectores finales que se va a sostener a partir de la inversión de otros, en su gran mayoría. El esquema de afiliados, que ahora les voy a traer un ejemplo interesantísimo. El esquema de afiliados significa que pongo a servicio a otras personas para que vendan mi producto, mi contenido, y estas otras personas se queden con un porcentaje de la venta. Y tratar de sumar como una fuerza de venta, no de personas comerciales que contratamos, sino de cualquier persona común que me juegue a mí también a mi favor para traccionarme ventas y que también se vean ellos beneficiados económicamente. Los micropagos, la idea de pensar que podemos fragmentar lo que hacemos y ofrecer contenido a valores muy bajos y en forma muy fragmentada. Una cuestión antes de avanzar es que ustedes pueden combinar obviamente todos estos modelos. La idea no es que jueguen solamente con uno, sino que incluso jueguen con más de uno a la vez. El crowdfunding, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más con algunos ejemplos, ¿no? Pero es esta idea de que las personas me puedan financiar un proyecto que aún no existe. Y el más interesante de todos los modelos, que es el de la suscripción. En una era que sabemos que es la era de la suscripción. La era de la suscripción de los contenidos, en los cuales las personas pagan abonos mensuales o trimestrales o lo que fuera, o anuales, para poder acceder a servicios, a productos o a sostener una comunidad.
el típico concepto del membership. Voy con ejemplos, con varios casos así rápidamente que van cruzando todo esto que les conté hasta aquí. Este es uno que me gusta mucho, que es Tasty Details. Fíjense, porque ahora sí tenemos que pensar radicalmente en lo que hacemos y cómo lo podemos hacer de otra forma. ¿Sí? La idea no es vender libros en el sentido más llano y concreto de la palabra. En algunos casos sí les voy a traer igual ejemplos de libros, pero la idea es, ustedes producen contenidos, en este caso, producen contenidos habitualmente de cocinas, libros de cocina, ¿por qué no trasladar eso a un formato de mailing en el cual yo me pueda suscribir, pagar un abono mensual, una membresía, y que todas las semanas vos me envíes por correo algo que me resuelva mi dinámica de cocina en la semana, ¿no? Que sepa, y que esto además puede estar relacionado con si soy diabético, con si tengo hipertensión, con lo que fuera, digo, podría tener una suerte de sugerencia de calendario de comidas, de alimentos y recetas y pasos prácticos y dónde comprar los productos. Digo, esto puede crecer como y escalar mucho. Una pieza de mail, texto, imágenes, ningún producto sofisticado, donde el valor es el contenido y el valor es cómo ese contenido llega a la persona que se suscribe. ¿Cuántos se suscribirían a algo así? No, levanten la mano. ¿No? Que les resuelva qué, cómo, hoy. Este concepto, digo, puede trasladarse a un montón de escenarios. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a The Hot Chip, que es un sistema de membresía por correo electrónico que desarrolló una persona que se llama Jane Freeman, que es una consultora del mercado editorial en Estados Unidos. Genera una gacetilla por mail quincenal, ni siquiera una cosa demasiado sofisticada en cuanto a frecuencia, quincenal, pero que tiene una información muy valiosa del sector editorial y que para mí vale la pena pagar por acceder a ese contenido. Porque ese contenido esté bien seleccionado, bien trabajado y yo pueda acceder a esa matriz de contenido. Fíjense la idea, ¿no? Y accedo ¿cómo a ese contenido? Por correo. Ya, ninguna gran plataforma, ningún gran desarrollo interactivo, un mail. Pero el valor está en el contenido y en que yo llego a ese contenido de esta manera. El otro modelo, Bookshop, es un modelo radicalmente muy interesante de librería. No lo voy a desarrollar en profundidad, pero es un modelo de librería o de forma de comercialización de libros por e-commerce que funciona en Estados Unidos, en España y en Inglaterra. Pero más allá de eso me quiero traer un micro concepto que es el de las listas. Ellos lo que han desarrollado es un e-commerce en el cual participan las librerías independientes del comercio electrónico que genere esta web. Así como en forma muy simple. Ahora, ¿qué es lo que permiten? Permiten que cualquier persona, y persona puede ser un librero o un individuo, genere listas. El concepto de listas que vienen de Spotify. Genere listas de libros. Entonces, si yo soy un referente del mundo editorial, puedo generar una lista de libros que me parece que son interesantes para que ustedes lean. Esa lista me arma a mí una página dentro de la página de Bookshop con la lista de libros que yo quise recomendar. Puedo además ponerlos en mi boletín, puedo ponerlos en mi blog, en mi sitio, en las redes. Y cada venta que se genere a partir de esta lista, yo percibo un ingreso. Yo percibo un 10% de esa venta. El concepto de afiliados, ¿sí? Este sería la idea y el ejemplo más concreto de afiliados. Yo hago una lista de lo mejorcito en lo que va del año, curo los libros que me parece que son los mejorcitos para leer lo que va del año y participo de todas las ventas que se generen a partir de que yo tengo la capacidad de traccionar. Es poner en juego, darle un valor al otro, que se lleve un beneficio económico por esto, y poner en juego que las otras personas jueguen nuestro propio juego. O una lista sobre maternidad y crianza. Por ejemplo, estamos hablando de que Bookshop tiene una oferta de libros que contiene toda la oferta de libros que circulan en España, por ejemplo. Entonces tenemos un caudal de títulos suficiente como para poder hacer una muy buena curaduría. Otro ejemplo de crowdfunding. El crowdfunding, lamentablemente en Argentina, en lo particular, no tuvo como un camino muy feliz. Ideame no terminó de ser como una plataforma que se desarrollara del todo. Ahora apareció Cafecito, que yo lo mencioné un poquito al pasar, que viene funcionando y viene desarrollándose bastante bien. La dinámica tiene que ver con la de que ustedes presenten un proyecto editorial en una web, cuenten que quieren hacer este libro, quieren hacer esta colección de libros y digan a la audiencia que para poder hacer este libro necesitan estos fondos. Y obviamente a cambio de estos fondos hay algo que significa, bueno, acceder primero que nadie a ese libro,
acceder a una edición exclusiva de ese libro, acceder a una ilustración exclusiva que ustedes le van a hacer a ese lector, como pensar qué beneficios le doy a la otra persona que va a patrocinar el desarrollo de un libro que hoy no existe. En España sí hay un desarrollo muy interesante de esto, y acá el ejemplo que traigo es a partir de la plataforma Berkami. Dentro de lo que son las plataformas de crowdfunding, en la cual uno podría patrocinar un libro como podríamos patrocinar lo que fuera, un desarrollo tecnológico, lo que fuera, el mundo del libro tiene la tajada más importante. O sea, primera gran aclaración. El mundo del libro, ya sea en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en donde fuera, es donde mejor y más ingresos se generan, donde está la audiencia y más potente para apostar por la creación de un desarrollo. Y acá les traigo un ejemplo de España, que es una obra, un cómic, que se llama Blas de Lezo, que es un cómic de un personaje histórico de España que yo desconocía y que la verdad que tiene una historia increíble. O sea, a los 25 años ya había peleado tanto que había perdido una pierna, un ojo, un brazo y seguía combatiendo. A los 25 años, delirio absoluto. Bueno, hicieron el cómic con la historia, es un cómic histórico de este personaje. Lograron que 2.600 personas patrocinen el proyecto antes de que el proyecto exista y terminan recaudando 70.000 euros cuando pensaban que con 20.000 estaba para arrancar el proyecto. Lograron recaudar 70.000 de un cómic que apenas eran 2 o 3 bocetos. Todavía no estaba ni siquiera en proceso de desarrollo. O sea, esto es posible. Es posible lograr que del otro lado nos financien un proyecto que no existe. Y el máximo ejemplo, este es el rey absoluto del crowdfunding, es Brandon Sanderson, que es un gran autor de libros de ficción, que ha publicado con los grandes grupos editoriales, tiene una cantidad de libros enormes, pero no por ello, digo, hay un montón de autores de este tamaño y de esta envergadura, logró lo que logró Brandon Sanderson, que es facturar o generar 41 millones de dólares, no sé si tienen dimensión de esta cifra, 41 millones de dólares diciendo que va a publicar una nueva saga, que ni siquiera está hecha, que la va a publicar el año que viene y que necesita la plata para poder hacerla. Y generó 42 millones de dólares antes de que esto exista. 185.000 personas de todo el mundo, porque de todo el mundo, en este caso fue a partir de Kickstarter, pero porque ahora les voy a hacer la marcación de por qué de todo el mundo, 185.000 personas le pagaron al autor para decirle sí, quiero acceder a esa saga que vas a escribir y que voy a poder leer dentro de un año. Que no es ni siquiera un cómic, nada, es un texto. Digo, aclaro esto porque tampoco es que requiere una gran manufactura o una gran producción. Es sí el autor sentándose a escribir, se va a tener que sentar a escribir, sí o sí, porque lo van a luchar. Pero 185.000. ¿Pero por qué aclaraba lo de antes? 85.000 de estos 185.000 patrocinadores, o sea, la mitad, pagó el producto digital. Dentro de las ofertas, lo que hace, en este caso Brandon, es decir, bueno, yo necesito esta cantidad de dinero, que no eran 42 millones de dólares, era muchísimo menos, para que la saga sea, para que sí exista. ¿Qué es lo que te doy a vos si vos me pagás? Bueno, si me pagás, en el menor de los casos, si sos el patrocinante más chiquito de todos, te doy acceso al libro digital. Hay una escala intermedia en donde te doy acceso al libro digital y al audiolibro. Hay una escala siguiente en donde te doy acceso al audiolibro, al libro digital y al libro en papel, y así va creciendo hasta llegar al final de todo, que es una edición exclusiva con una portada increíble, con una caja, con una ilustración autografiada, con una dedicatoria, una parafernalia enorme, para poner un montón de plata. 85.000, o sea, la mitad de las personas dijeron no quiero todo eso, quiero el libro digital, o no quiero o no puedo porque no vivo en Estados Unidos y el producto físico no me va a llegar. Pero con el libro digital estamos, con el audiolibro estamos, y te lo financio. Ya con esos 85.000 alcanzaba y sobraba para que el libro se haga realidad. Un gran modelo. Libros.com es un proyecto de España que envidio enormemente el registro del dominio que han hecho, es una maravilla, una maravilla. Es una editorial que funciona bajo la dinámica de crowdfunding. El proyecto editorial completo funciona bajo la dinámica de crowdfunding. Ellos publican lo que se logra financiar. Van poniendo adelante todos los libros que tienen pensado publicar en su calendario editorial. Si del otro lado están los lectores suficientes para pagar por un libro que todavía no está hecho, se hace, y si no, no se hace. Voy a otro ejemplo que me encanta, que es el ejemplo de Wonderbly, que también lo he mencionado en otras ocasiones. Es el proyecto, es el modelo de generar libros personalizados. Estamos en una época en la cual
imprimir libros uno a uno es cada vez más simple, más sencillo, más económico, y podemos empezar a jugar con esta idea de la personalización, de que el lector pueda comprar un libro y acceder a ese libro único, personalizado, con mi historia, en este caso con el ¿dónde está Wally? Bueno, ¿dónde estoy yo? Con una ilustración mía, no sería muy lindo, pero bueno, con una ilustración mía, el dibujo y dónde buscarlo y demás. El libro armado individualmente para mí. Es un modelo que hoy vendió ya más de 6 millones de libros a todo el mundo. Ellos están en Inglaterra, pero venden libros a todo el planeta, y yo compré incluso varios libros. 6 millones de libros impresos uno a uno. Uno a uno. No todo lo inverso de lo que les contaba ayer, ¿no? Esta idea de imprimir y destruir el 30% de lo que imprimo, porque esa es la dinámica con la que funciona acá. No hay un solo libro que se destruya. Cada libro que se vende es porque fue pedido a medida, fue producido y fue entregado. Este modelo tiene un potencial gigante, está más que nada hoy desarrollado en el mundo infantil, pero lo pueden pensar bajo todas las matrices que se les ocurra. Yo podría acceder a cualquiera de las novelas que ustedes producen, pero acceder a una edición especial de esa novela con una dedicatoria para mí, o para una dedicatoria para la persona a la cual le quiero regalar un libro. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en que el mismo libro que ustedes comercializan en masa y en serie en la librería, ustedes podrían comercializar como editores en forma individual, pero para mí con una dedicatoria específica? The Book of Everyone es otra serie de libros parecidos. Les traigo como ahora varios proyectos y casos parecidos. Este más pensado en adultos. Y aquí hay como muchos ejemplos que van en esta dirección. Click Me es un proyecto en el cual nosotros estamos involucrados, que es un desarrollo de Argentina, que va con la idea de la personalización de libros infantiles. Mi Cuento es un proyecto increíble que nació en Chile y que tiene una envergadura enorme. Estoy trayendo proyectos de América Latina que venden miles y cientos de miles de ejemplares uno a uno. Hora Heroes es un proyecto más especial porque en realidad acá aquí tienen marcas, tienen patrocinios, tienen personajes reconocidos y bueno, su propuesta de valor va por ahí. El libro es muy interesante porque tiene muchos idiomas diferentes. Cada libro lo pueden producir en una cantidad de idiomas enorme. Moon Man Blue es como muy sofisticado en cuanto a la personalización, y Book of Us es otro que va por el lado de los adultos. Digo, les traigo esto por lo que les contaba al principio, no tienen que inventar la pólvora. De esto, yo este mercado en especial lo estudié y hay por lo menos 30 plataformas que funcionan divino, con segmentación, con enfoque, con diversificaciones distintas, con el concepto de sí, quiero entregar libros uno a uno personalizados. Pero a partir de ahí pueden jugar con lo que quieran. Bajo ese concepto pueden jugar con lo que quieran. Me voy a otro ejemplo, que un poquito se los conté ayer muy rápidamente, que es el de las web novels o webtoons, que la están rompiendo, sobre todo desde Oriente para acá. En este caso es web novel, que lo traigo como un ejemplo muy disruptivo por lo que les contaba ayer, ¿no? Esta es una plataforma originariamente de China, que lo que está haciendo es, a ver, para quienes no lo conocen, básicamente las personas, los autores escriben contenidos, estos contenidos los van escribiendo en forma fragmentada, en capítulos, pero en general estamos hablando de una comunidad bien adolescente. Los lectores van consumiendo esos contenidos. Para poder ir accediendo a esos contenidos y a la evolución de esas historias, generalmente tienen que hacer micropagos. Acá va uno de los modelos de negocio que tienen, que son los micropagos. Si yo quiero ver cómo evoluciona esta historia y poder seguir leyendo y poder participar de esa audiencia, tengo que ir pagando centavos para poder ir accediendo a esas historias. Y esas historias se van, como las novelas en televisión, ¿no? Se van estirando eternamente, hasta que la comunidad ya no da para más. Pero se va estirando eternamente. Hay historias, yo ahí después lo desarrollo, que llegaron a tener 3 millones de caracteres escritos. O sea, vamos, si siguen pagando, esto da para que muera el personaje y reviva 7 veces. Fíjense que tiene 54 millones de usuarios, y lo que han hecho fue muy interesante porque están traduciendo los textos que se escriben originariamente en China, los ponen en juego en la plataforma de Facebook de publicidad y tratan de vender esa audiencia y ese contenido a esa comunidad occidente, y les va muy bien. Después, cuando nos preguntamos por qué el manga o el cómic es lo que es, que está creciendo a una escala sideral el consumo de manga y de cómic, no es magia, ¿eh? No es que, pero ¿cómo mi nene se enteró del manga? ¿Cómo llegó esto? Bueno, sabe muy bien cómo moverse, cómo jugar, cómo comunicarse y cómo trabajar con las redes de Occidente. Y además sepamos que hoy la red social
que más efervescencia está teniendo, que más crecimiento está teniendo, que TikTok viene orientado todo este ecosistema. Esto es el mundo del libro. No puede estar fuera del mundo del libro. Son historias, son contenidos que escriben personas y que tienen 50, 60 millones de lectores. ¿Cómo no van a ser libros? ¿Cómo no van a ser parte de nuestra industria? Les traigo también simplemente para mencionar el ejemplo de Radish, que es otra gran plataforma que va por ese ecosistema. Perlego, otro modelo de negocio. En este caso es el típico modelo de Netflix, el típico modelo del abono mensual para acceder a contenidos, pero focalizado en el mundo académico. Enfocado en un nicho. Entonces, sí, yo hago el mismo modelo que hace Netflix, pero mi propuesta de valor va en un contenido y en un servicio específico para una audiencia bien puntual, que me paga un abono mensual por poder acceder a ese contenido. Y después está este otro modelo que a mí me encanta, que genera muchas críticas también. Es un modelo que nos genera como un doble juego, porque realmente nos pone en un lugar bastante incómodo, que tiene que ver con plataformas que ofrecen libros, en su mayoría libros de no ficción, para que puedan ser leídos en forma breve, en forma sintetizada. O sea, la propuesta de valor acá de Blinkist, que es el amo y señor de este modelo de negocio, igual ahora le voy a mostrar varias más, ustedes pueden acceder a los grandes libros de no ficción, a los grandes libros sobre tecnología, management, marketing, psicología, lo que quieran, y pueden leer esa obra compleja, desarrollada, de un volumen de 500 páginas en 10 minutos. Yo te la resumo en 10 minutos, acá tenés la esencia de la historia. En digital, en texto o en audio. En 10 minutos, la esencia la tenés. Después, si querés leer el libro, adelante. Obviamente que hay un resumen muy bien trabajado. No es que es un copiado y pegado y ya, no es el rincón del vago, es una cosa así como bien elaborada, y que te sirve en una economía de la atención para que puedas leer muchos libros y puedas profundizar sobre los temas que te interesan en poco tiempo. ¿Nos genera contradicciones? Sí, obviamente. Esto es leer un libro, no es leer un libro. Significa que una persona que leyó un libro acá me puede decir que lo leyó, que conoce de Foucault porque escuchó un audio de 10 minutos de un resumen. Bueno, no lo sé, pero el modelo hoy tiene 22 millones de suscriptores mensuales. 22 millones de suscriptores mensuales. Y hay varios más. Insisto otra vez, no hay que inventar la pólvora. Está Get Abstract, está InstaRead, está Headway, está Flash Libro, que es una española. Hay varios más, porque uno podría pensar en esto y bueno, digo, y esto lo enfoco en un área, lo enfoco en un tema, o le sumo un valor diferencial, o le aporto otro tipo de contenido, otro tipo de servicio, y puedo desarrollar un modelo de negocio que vaya por acá. Muy interesante el esquema de poder acceder a contenidos breves, sintéticos, rápidos, que a mí me sirvan para lo que necesito ahora y que los pueda leer, que en otro caso tal vez yo no tengo la posibilidad de sentarme 3 horas a leer un libro. Es grave, es problemático, bueno, da para otra discusión, pero hay 22 millones de personas que pagan por esto, por lo menos en una de las plataformas. El otro esquema muy interesante, es el de la suscripción de las cajas de libros, que sabemos que están también en una efervescencia muy fuerte, en América Latina en particular. Esto es bien raro, en España hay algunos ejemplos, pero tampoco del todo maravillosos. En Estados Unidos también hay algunos, pero no es una... Pero en América Latina, de México para acá, hay muchos proyectos y a la enorme mayoría les va muy bien. En muchos casos focalizados en el mundo infantil, pero no necesariamente, y que tienen que ver con una dinámica de entrega de productos físicos. En definitiva están vendiendo libros físicos, acá sí, pero con una impronta totalmente digital. Porque no tiene que ver con despachar productos, tiene que ver con dar un servicio, con ofrecer una suscripción mensual, con que la persona perciba un valor diferente a ir a comprar ese libro. Hay que como trabajar y jugar con varias ideas de valor. Acá les traigo el ejemplo de Glow porque también es un proyecto en el cual nosotros estamos tratando de colaborar y ayudar, que es uno de estos clubes de lectura infantil en el cual las personas pagan por recibir todos los meses en su casa una caja de libros, sorpresa en este caso, seleccionada por especialistas en función de las edades y los intereses de mis hijos, pero qué sorpresa, que yo estoy confiando mucho en quién está seleccionando y clasificando los libros para mí. Y genera una idea de comunidad maravillosa, porque lo que tenemos es la garantía de que en ese mes 1000 personas, o las que fueran, reciben el mismo libro todos los meses.
Entonces podemos generar un entramado de comunidad maravilloso sabiendo que todos estamos teniendo el mismo contenido. Y en esto hay para todos los colores. TAC es una plataforma de Brasil que es una de las que mejor les va, tiene decenas de miles de suscriptores, Lecturita le va muy bien acá también, con unos cuantos miles de suscriptores, al punto que ya están desarrollando, vienen ya hace tiempo desarrollando contenidos propios para su audiencia. Buku, Escape a Plutón, Lecturinia, que es el de Brasil, Bookish, que es la de España, que es una de las que mejor funciona en España, Bookro, que es una de las que mejor funciona en Estados Unidos, y es una locura lo bien que tienen diseñado todo el esquema y todo el modelo. En general, ya les digo, el foco hoy está puesto o en infantil o en libros de ensayo, literatura, pero con cierta sofisticación. O sea, me tienen que poder dar libros que yo no encuentro en una librería. Me tienen que dar libros que están seleccionados por referentes que yo puedo considerar que es muy valiosa su curaduría de selección. Y traigo el ejemplo de Equal porque es un club de lectura que apuesta por la diversidad para el mundo infantil, pero apostando por seleccionar libros en donde el aspecto de la diversidad esté muy bien trabajado. Diversidad de género, o diversidad de culto, o lo que quieran, ¿no? Pero la propuesta de valor va por ahí. Fíjense cómo uno puede ir enfocando, diversificando el mismo modelo de negocio, la misma situación, te entrego todos los meses un libro sorpresa en tu casa y me pagas un abono mensual, pero la propuesta de valor es bien distinta y la audiencia a la que puedo llegar es bien distinta. Con tener 1000 me alcanza para sostener un modelo por demás así. Y uno de los últimos modelos, y ya vamos al tema de los N50, es el de los Book Club, los clubes de lectura, que sabemos que también están en una cierta efervescencia, pero en general los que vemos en América Latina tienen por foco ser una estrategia de marketing de la editorial. No están pensados como un modelo de negocio en sí mismo, sino como una idea de cómo hacer más visible, cómo llegar a las audiencias, cómo convocar a los lectores para que conecten con los autores, etcétera, etcétera. Book Club es un producto maravilloso, es muy reciente, no sé cómo les va a ir y cómo les va, pero es un producto maravilloso en el cual los lectores pagan un abono mensual, nuevamente, modelo de membresía, modelo de suscripción, pero para poder acceder a debates en primera mano con los autores y con una calidad que es la calidad de Netflix. O sea que hay una preocupación muy sofisticada por el producto final que se entrega, por el streaming, en definitiva son conversaciones que se dan en streaming y que después van quedando grabadas, pero con una entrevista y con un portfolio y con una estrategia muy al modo Netflix en cuanto a calidad audiovisual. Muy cuidado, con una selección de autores increíble y en la cual vos tenés la posibilidad de hablar de primera mano con tus autores favoritos. Y quiero pagar por esto, ese es un poco el foco, ¿no? Y el último ejemplo que les traigo es el de Podimo, que supongo que algunos habrán escuchado, lo traigo por algo muy puntual. Podimo es una plataforma que está creciendo en escala sideral, que viene de los países nórdicos, que es de donde vienen muchos de este tipo de desarrollo, viene Spotify, viene Storytel, vienen de estos países. Hizo una apuesta enorme en España, y ahora la está haciendo en América Latina, incluso en Argentina la está haciendo muy fuerte, produciendo contenidos locales y saliendo a vender suscripciones. Es una plataforma de podcasting, como podría ser Spotify, pero paga. Les traigo este ejemplo porque conozco quienes están un poco liderando el proyecto y un poco conversando con ellos me preguntaba ¿quién podría pagar por una plataforma de podcast cuando los podcasts en una enorme mayoría están gratis? O gratis o cuasi gratis, digo, en Spotify ustedes los pueden escuchar, podrían también estar pagando la membresía de Spotify, pero la verdad que la mayoría de estos podcasts los pueden escuchar gratis. ¿Quién podría pagar por algo que en su gran mayoría ya está gratis? Bueno, ellos tienen varias decenas de miles de suscriptores ya pagando un abono, que es un abono bastante bajo, está cerca de los $4, pero en donde el chiste o el sentido tiene que ver, por un lado, obviamente que con la creación de contenido original, esto que juegan las grandes plataformas de producir contenido que no vas a encontrar en otro lado, así que te tenés que suscribir acá. Pero por otro, la apuesta muy fuerte está dada en el servicio, en cómo funciona, en cómo se escucha, en cómo descubro los contenidos,
en cómo los puedo guardar, cómo los puedo recorrer, cómo los puedo compartir. Hay como una apuesta en una plataforma que funciona muy bien, que es muy sofisticada, que en principio es mucho más sofisticada que Spotify al momento de escuchar podcast, y que hace que incluso el mismo contenido que yo podría encontrar gratis en cualquier otro lado lo prefiera escuchar acá. Esa es un poco la apuesta de valor de ellos. Digo, para que también piensen y reflexionen cómo un contenido gratis puede cobrarse a partir de incorporarle otros condimentos. El ejemplo que también veíamos ayer de Boulevard, ¿no? Boulevard es un libro que cualquiera de ustedes lo puede leer gratis. Está gratis, está en Wattpad. Totalmente gratis, completo. Ahora, vende decenas de miles de ejemplares de papel. Está empaquetado, distribuido y comercializado y vendido de otra manera. Bien, vamos con este pequeño bloque y apartado que, como les decía, quiero inaugurar el tema. Muy probablemente esto se vaya desarrollando y vaya a más. No sé si todos han escuchado o leído al respecto. Esto tiene que ver con las ideas locas que nos empiezan a llegar de los metaversos, las criptomonedas y todo el universo recontra loco que se viene. Pero que este punto en particular, que son los NFT, nos afecta directamente a nuestro sector. Directamente a nuestro sector, porque afecta directamente a las industrias creativas. ¿Qué son en concreto? Y lo trato de explicar de la manera más simple, y aprovecho para contarles que voy a hacer una charla virtual con un especialista sobre NFT, próximamente en mayo lo voy a comunicar, para tratar de indagar con mucha más profundidad y seriedad el asunto y poderlo compartir con ustedes. Pero ¿qué son en concreto? Piénsenlo como contratos digitales. Son contratos digitales en los cuales quien tiene ese contrato, como si tuviesen el contrato de una propiedad, de un inmueble, de un auto, son los dueños de ese contenido. No los dueños en el sentido de la propiedad intelectual, pero sí son los dueños de ese contenido. ¿Significa que ese contenido no se puede compartir, no puede seguir circulando? No, sí puede seguir circulando, pero ustedes son los dueños. Esto en el mundo del arte, que es donde primero estalló, en el mundo del arte y en el mundo de los videojuegos, es donde se ve con mucha claridad, ¿no? Todos ustedes pueden tener la imagen de la Gioconda en sus computadoras, en sus dispositivos, en donde fuera. Ahora, hay alguien que es el dueño. Y es diferente ser el dueño que todos ustedes tengan acceso a ese contenido. Esa es como la primera diferencia. Los NFT se pueden aplicar a productos físicos o a digitales. Da igual. O sea, realmente se pueden aplicar sobre productos físicos. Y lo más interesante es que pueden ser totalmente identificables. O sea, funcionan con la misma tecnología con la que funcionan las criptomonedas, que nos permiten que hagamos transacciones y movamos dinero virtualmente. De la misma forma y con el mismo grado de certificación, podemos pasarnos contratos digitales de este tipo. Más allá de esta explicación muy somera que les acabo de hacer, que ahora voy a ir a un terreno más práctico, lo importante no es que, y esto como una recomendación, no es que traten de ahondar en qué es esto, sino en que vean sus aplicaciones y traten de pensar cómo lo podrían aplicar ustedes. Me refiero a que ninguno de ustedes se pone a pensar qué es lo que pasa cuando mandan un mensaje por WhatsApp. Pasan una infinidad de cosas locas cuando ustedes mandan un mensaje de WhatsApp y llega al otro dispositivo. Es totalmente alucinante que una persona esté en Japón y ustedes estén acá en Buenos Aires y le manden un mensaje de WhatsApp y al otro le llegue al instante, no importa en qué lugar se encuentre. O sea, en el medio de eso pasa una catarata de cosas increíbles. No tienen por qué entender qué es lo que pasa. Lo que ustedes saben es que hay un WhatsApp que les permite comunicarse con otra persona o con una audiencia o con lo que fuera. Entonces, hoy obviamente es un momento en el cual queremos indagar y queremos entender cómo va, pero no hace falta. Lo que hace falta es sí entender qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer en términos de contenidos digitales? Bueno, podemos vender de forma limitada y exclusiva contenidos digitales. Esto es una novedad absoluta. Los contenidos digitales siempre fueron inagotables y era como el concepto incluso valioso. Hoy sí podemos jugar con la escasez. Podemos vender 1000 libros digitales y las 1000 personas que compran los libros digitales van a ser los primeros 1000 dueños, y se acabó ahí, y hacemos una venta de 1000 unidades, lo cual, cuando jugamos con el concepto de escasez, hace que todo cobre otro valor. No es lo mismo tener un libro infinito que ser el dueño de una de las 1000 ediciones. Y que además sabemos qué persona, o cada persona sabe que es dueña de ese contenido, e incluso podemos jugar con
ediciones exclusivas o individuales. Podríamos pensar en una obra que tenga 100 ejemplares digitales, que cada uno de estos ejemplares tenga un diseño de tapa diferente y que cada persona sea dueño de esa tapa. Esto, a partir de que ahora voy a ir evolucionando, les va a estallar la cabeza en 4 partes, les aviso, porque este es absolutamente radical y disruptivo, pero esto se está trabajando ya y es, no digo que ustedes se pongan a hacer un proyecto de estas características, pero empiecen a tener esto en la cabeza y en el mapa. Podemos desarrollar, esto es una de las cosas que más me alucinan, podemos desarrollar comunidades muy fuertes a partir de que son dueños de los NFT, del contenido que acabamos de publicar. Ustedes distribuyen un libro bajo esta dinámica, del otro lado las personas compran ese libro, pero el hecho de comprar el contrato digital de ese libro y poder acceder a ese libro también les podría dar beneficios adicionales. Y estos beneficios son, por ejemplo, participar en el diseño de la siguiente saga o del siguiente libro de la colección. O sea, yo por tener, fíjense que acá es donde empieza a jugar la idea muy fuerte, ¿no? Ustedes pueden vender, pueden decir que hay 1000 libros digitales, después se terminan distribuyendo 1 millón, no importa. Pero sí lo que pueden certificar es que hay 1000 personas que compraron ese libro digital y que son los dueños de ese contrato digital. Y esas 1000 personas van a ser las únicas que van a tener la posibilidad de participar en el diseño de la portada de la siguiente colección, por ejemplo. O incluso, si es participar de la evolución en el negocio de ese libro. Supongan que los 1000 que compraron este libro, a partir de que sale el próximo libro de la próxima serie, estas personas también podrían percibir un ingreso por cada una de las ventas que se generan de cada uno de esos libros siguientes. Y es un proceso tan automatizado que es posible de lograr. En el mundo actual no lo podemos ni pensar un esquema de estas características en donde podemos hacer partícipe al lector económicamente, pero acá sí. Podríamos brindar también acceso exclusivo a reuniones con los autores o a grupos de debate o a espacios diferentes. Aparece la idea de la reventa digital como una posibilidad, la posibilidad de que una persona revenda su libro digitalmente y la posibilidad de fragmentar el contenido a una escala en la cual yo puedo fragmentar, por ejemplo, puedo vender los personajes de una obra, puedo vender los lugares que aparecen en una obra, los objetos que aparecen en una obra. No fragmentar en el sentido de capítulo, fragmentar en el sentido de incluso los elementos que forman parte de una historia. Les doy como un ejemplo así muy simple y les muestro 3 o 4 proyectos, rápidamente. Supongan que ustedes generan una obra de ficción que tiene asociado, no directamente, pero tiene asociado la posibilidad de comprar 10 de estos certificados digitales. Cada uno de estos certificados digitales le da acceso a la persona que lo compra a una tapa diferente o una tapa exclusiva o a un personaje exclusivo dentro de la historia. Y a decir, no es que limito que las otras personas acceden a ese personaje, pero puede esta persona decir que yo soy el dueño. Piénsenlo en Harry Potter, ¿no? Yo soy el dueño de un personaje de la historia de Harry Potter. Yo. Ustedes lo pueden leer igual, pero yo puedo decir que yo soy el dueño, yo lo compré. Esa compra, ese contrato, es como, piénsenlo como un contrato de inmueble, ese contrato a mí me da acceso a, por ejemplo, acceder a historias que el resto de las personas no podrían acceder. No solamente tengo la potestad con este dueño, sino que además puedo acceder a ciertas historias paralelas, a ciertos contenidos que el resto del mundo no podría acceder. Podría participar en conversaciones con autores que el resto de los lectores no podrían acceder. Pero además, si yo compro todos los personajes, que esto ya entra en un juego en el cual los propios lectores se pueden empezar a vender, y a partir de que se pueden empezar a vender, puede empezar una cuestión de subasta, o sea, el precio puede empezarse a elevar y se pueden empezar a pasar los personajes y a comprarse los personajes entre sí. Si yo no logro comprar los 10, puedo tener como un beneficio extra que podría ser, tiro en el aire, un desayuno exclusivo presencial con el autor. O lo que fuera. ¿Por qué? Porque soy el dueño de los 10 personajes que inventó este autor. Ese es el nivel de divague y delirio que nos permite esto. Y esto recién está como comenzando y empezándose a dibujar. 3 plataformas, 3 empresas que están trabajando muy fuerte en esto. Una se llama Riddle, que por más que está en inglés, tienen una base física en Barcelona y están trabajando muy fuerte
en esto, en el mundo, estoy trayendo ejemplos de NFT focalizados al mundo del libro. Segundo ejemplo se llama Bookcoin. Lo que hace Bookcoin, o con lo primero que empezó a jugar, es con el acceso a ciertas ilustraciones, documentos, pósters, dibujos exclusivos para que les compren los NFT de ciertas obras. Y Creatokia, que es la apuesta que tiene BookWeb en este sentido, que es una gran plataforma de comercialización de NFT vinculadas al mundo del libro. En donde, por ejemplo, yo podría, insisto con esta idea, ¿no? Podría vender solamente la tapa de este libro y decir quién quiere ser el dueño de la tapa, quién quiere ser el dueño de la ilustración de tapa. Fíjense el nivel de divague. Lo quería traer a esta charla porque tiene que ver obviamente con los modelos de negocio, con empezar a pensar ideas que nos va a permitir esta tecnología. Básicamente es una tecnología que nos permite pensar en esquemas que hasta ahora no eran posibles. Ese es un poco el concepto siempre detrás de una tecnología, ¿no? Cómo podemos pensar en formas de hacer las cosas diferentes a cómo las hacíamos ahora. Es algo tremendamente innovador, es algo en lo que ya hay apuestas muy fuertes y es algo que probablemente se consolide en por lo menos 4 o 5 años más. Pero que vamos a ver una realidad muy concreta de esto, a mí no me quedan muchas dudas. Bueno, no mucho más, así cumplimos bien con el tiempo. En mayo vamos a anunciar el curso de modelos de negocios digitales, en donde vamos a trabajar esto, pero con bastante más profundidad, y muchos más conceptos y muchos ejemplos. Y muchísimas gracias, los espero.